Vivimos en una época extraña, una época donde los que más ruido hacen suelen ser los que menos saben. Mires donde mires, hay alguien opinando con absoluta certeza. En la televisión, en internet, en tu trabajo y en las cenas familiares. Personas que hablan como si lo supieran todo, como si tuvieran la verdad en la mano, como si ya no hubiera nada más que aprender. Y lo más inquietante es que esa seguridad se confunde con sabiduría, se aplaude, se sigue y se imita, como si el volumen fuera más importante que la verdad. Pero, ¿y si te dijera que esa seguridad es muchas veces solo ignorancia disfrazada? ¿Y si los que más creen saber fueran en realidad los que menos entienden? ¿Y si los que dudan, los que se callan y los que hacen preguntas fueran en realidad los únicos que están empezando a despertar? Hay un fenómeno que explica todo esto. Se llama efecto Dunning-Kruger. Y no es solo un concepto de psicología. Es un espejo incómodo porque no solo refleja a los que te rodean, también te muestra a ti. Sí, a ti, porque todos en algún momento hemos sido el que habla sin saber, el que da lecciones desde la superficie o el que opina con fuerza sobre lo que apenas conoce. Y entender cómo funciona ese mecanismo puede ser el primer paso para empezar a vivir con más verdad y con más humildad. Parte 1. Saber poco y creerse sabio. Uno de los grandes problemas de este tiempo es la facilidad con la que confundimos información con sabiduría. Saber algo superficialmente nos da la sensación de que lo dominamos. Y no es verdad. El efecto Dunning-Kruger comienza justo ahí, cuando tenemos una pequeña dosis de conocimiento sobre un tema, y con eso basta para convencernos de que ya lo entendemos todo. ¿Y por qué pasa esto? Pues bien, porque al principio, cuando no sabes nada, ni siquiera eres consciente de lo que te falta por aprender. No ves la profundidad del asunto y en ese primer tramo, paradójicamente, es cuando más seguridad sientes. Opinamos con fuerza, damos consejos, incluso corregimos a otros sin darnos cuenta de que estamos viendo solo la punta del iceberg. Y cuanto más desconoces lo que no sabes, más fácil es creerte experto. Esto es especialmente peligroso porque la confianza con la que uno habla o actúa se convierte en una especie de escudo. Nos impide dudar, nos impide preguntar y nos impide aprender. Porque, claro, ¿para qué seguir indagando si ya crees que tienes la razón? El ego se acomoda rápido en esa falsa sensación de control. Todos hemos estado ahí. Yo también, opinando sobre temas complejos desde un lugar superficial, sintiéndome con autoridad solo por haber leído un artículo, visto un vídeo o escuchado una charla. Y no pasa nada, forma parte del camino. El problema es quedarte en ese nivel, hacer del atajo tu hogar. Pensar que lo que conoces es suficiente, porque en ese momento, sin darte cuenta, dejas de crecer. Parte 2. Cuanto más sabes, más dudas tienes. La paradoja más hermosa y también más incómoda de todo este asunto es que las personas que realmente profundizan en algo dudan más. No porque sepan menos, sino porque han explorado más, porque han llegado a rincones donde ya no hay verdades absolutas, sino preguntas nuevas, matices y ambigüedad. Y eso a veces desconcierta. Desde fuera puede parecer que esa persona no tiene claridad, que se contradice y que duda demasiado, pero en realidad está habitando el conocimiento real, ese que no se impone, ese que no se alardea, ese que camina con cuidado porque sabe que todo puede cambiar con una nueva perspectiva, con una nueva experiencia o con una nueva comprensión. El sabio duda, no por inseguridad, sino por respeto, porque sabe que lo verdadero no se grita, se respira, se construye con humildad y se ofrece, no se impone. Y esa duda, esa cautela a menudo es malinterpretada. Vivimos en una cultura que aplaude al que habla con firmeza, no al que reflexiona con pausa. Pero si te fijas, ¿quiénes son los que realmente han cambiado tu manera de ver el mundo? ¿Los que hablan con soberbia o los que preguntan con honestidad? Cuanto más aprendes, más ves lo que te falta. Y eso no es una tragedia, es una bendición. Porque en ese espacio donde no sabes todo,
donde no tienes certezas totales, donde hay hueco para el misterio, es donde entra la verdadera comprensión. Te lanzo una invitación directa. Piensa en un área de tu vida en la que crees tenerlo todo claro. Amor, dinero, salud, espiritualidad. Y si en realidad estás mirando desde un ángulo limitado, ¿qué pasaría si aflojaras un poco esa certeza y te abrieras a mirar de nuevo, desde otro lugar? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte, no para tener razón, sino para aprender juntos en este proceso. Parte 3. El ruido de las certezas vacías. Vivimos en una época de mucho ruido, opiniones rápidas, verdades instantáneas, discursos simplificados, y en ese entorno el efecto Dunning-Kruger no solo se produce, se reproduce y se alimenta. Porque cuanto más superficial es tu conocimiento, más fácil es hablar con contundencia. Y cuanto más contundente eres, más atención recibes. El mundo digital ha amplificado esto. Hoy cualquiera con una conexión puede convertirse en un referente. Y no digo que eso esté mal, lo que está mal es que muchas veces damos por válido lo que simplemente está dicho con fuerza. Hemos sustituido la profundidad por la seguridad verbal, y eso tiene un precio. Cuando muchas personas hablan con seguridad de cosas que no conocen, el resultado es confusión colectiva. Se propagan mitos, falsas creencias y verdades a medias. Como se repiten mucho, acaban pareciendo ciertas. Y el que duda, el que no tiene una respuesta tajante, queda como débil o indeciso. Pero la verdad no siempre es rápida. La sabiduría no siempre es viral y la reflexión no siempre se acomoda al formato de 30 segundos. El problema no es que la gente opine, el problema es que muchos opinan desde la ignorancia. Y lo hacen con tal convicción que otros empiezan a imitarles. El efecto se multiplica, se convierte en cultura y en sistema. Entonces, quien más necesita aprender es el que menos cree que lo necesita. Parte 4. ¿Y si tú también estás atrapado en este efecto? Es fácil detectarlo con los demás. Todos tenemos a alguien en mente, el que lo sabe todo, el que lo interrumpe, el que no escucha y el que pontifica. El que opina sin haber vivido y el que reduce un problema complejo a una frase de calendario. Lo señalamos, lo criticamos e incluso nos reímos. Pero, ¿y si tú también estuvieras ahí de forma sutil? El efecto Dunning-Kruger no es un cartel luminoso que llevamos colgado. Es silencioso, astuto, se cuela en nosotros sin pedir permiso. Se esconde en pequeñas actitudes cotidianas. En esa vez que diste un consejo que no aplicas, en esa opinión que soltaste con firmeza solo para encajar o para no quedar como que no sabías. En esa crítica que hiciste sin haber vivido nada parecido. Y no lo hacemos por maldad, lo hacemos por miedo, porque dudar da vértigo. Porque decir no lo sé nos hace sentir débiles. Porque mostrar ignorancia nos hace pensar que los demás dejarán de respetarnos. Pero la verdad es justo al revés. Cuanto más capaces somos de reconocer lo que no sabemos, más fuertes somos por dentro. La pregunta clave aquí no es a quién le pasa esto, sino en qué parte de mi vida me está pasando a mí. Puede que te esté pasando en tus relaciones. Crees que lo sabes todo sobre cómo amar, cómo cuidar y cómo conectar. Pero, ¿y si no lo sabes todo? En tu trabajo, te crees por encima de aprender muchas cosas nuevas, de aceptar errores y de escuchar otras miradas. En tu forma de ver el mundo, ¿eres de los que ya ha decidido cómo son las cosas, cómo es la gente y cómo funciona la vida? Míralo sin juicio, sin excusas y con valentía, porque si descubres que estás atrapado, no pasa nada, todos caemos ahí alguna vez. Lo importante no es evitarlo para siempre, lo importante es darte cuenta cuando estás dentro y salir con humildad, con ganas de mirar más allá, de volver a aprender, porque si no eres capaz de cuestionarte, te conviertes en tu propio límite. Parte 5. Dejar espacio para aprender otra vez. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de mirar, dejas de escuchar, dejas de crecer y te instalas en una especie de versión estática de ti mismo, acomodada, segura, pero muerta por dentro.
Cuando decides dejar espacio, cuando aflojas las certezas, cuando te permites decir no lo sé con honestidad, es entonces cuando algo dentro de ti empieza a abrirse. Como si por fin soltaras el disfraz, como si dejaras de actuar para empezar, por fin, a ser. Volver a aprender no es volver a la escuela, es volver al cuerpo, es volver a la experiencia, a la incomodidad de no tener el control y a la ternura de empezar de nuevo. Y para eso hace falta una cualidad que escasea hoy en día, la humildad. Humildad real, no esa humildad performativa de yo soy muy humilde mientras buscas validación. No, hablo de la humildad silenciosa, la que no presume, la que escucha y la que no necesita tener la razón para sentirse segura. La que digamos que está más ocupada en comprender que en quedar por encima. Es un estado interior, un lugar desde el que uno se vuelve aprendiz permanente, donde cada encuentro, cada conversación, cada conflicto, cada error, es una posibilidad de crecer. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas mirar a la gente desde la curiosidad y no desde el juicio? Incluso, ¿te imaginas relacionarte con el mundo como un principiante sin dejar de ser adulto? Ese tipo de aprendizaje no se basa en acumular, se basa en soltar. Soltar el personaje del que ya lo tiene claro, soltar la vergüenza de no saber y soltar el miedo a quedar como un ignorante. Porque la ignorancia no es no saber, la ignorancia es creer que no necesitas saber más. Y cuando dejas espacio para aprender otra vez, se te abren los ojos, se suaviza el corazón, cambia la manera en que hablas y cambia lo que escuchamos y cómo habitamos en nuestra vida. Esa transformación no necesita de aplausos, solo de presencia. Parte 6. ¿Cómo afecta este sesgo a la sociedad actual? El efecto de Dunning-Kruger no es solo un asunto personal, está en el corazón de muchos de los problemas colectivos que vivimos hoy, en la política polarizada, en los discursos vacíos pero virales, en la desinformación que se extiende como una plaga, e incluso en los líderes que toman decisiones sin escuchar a los que realmente saben. Es como una pandemia silenciosa, personas sin preparación real que ocupan lugares de influencia, mientras quienes tienen el conocimiento y la experiencia dudan de sí mismos, callan o son descartados por no tener un discurso tan rotundo. Esta dinámica está minando la calidad del debate público, de la educación, de la salud mental y de las decisiones globales. Porque la falta de conciencia sobre lo que no se sabe es una puerta abierta al autoritarismo, a la soberbia colectiva y al fanatismo. Necesitamos una nueva cultura del pensamiento, una cultura que valore la duda, el matiz y el proceso, una cultura donde no se premie al que grita más fuerte, sino al que escucha mejor, una cultura que no confunda convicción con verdad. Y eso empieza en cada uno, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo decides, en cómo te permites cambiar. Tal vez lo más peligroso del efecto Dunning-Kruger no es que no sepamos, es que no sepamos que no sabemos. Y eso, si no se detiene a tiempo, se convierte en un modo de vida. Un modo de vida en el que vamos por el mundo opinando, juzgando, guiando, sin haber hecho el viaje hacia adentro, sin haber cuestionado primero a nosotros mismos. Y ahí es donde empezamos a fallarnos, a repetir errores, a herir sin querer, a bloquear nuestro propio crecimiento, porque lo que crees que ya sabes te cierra tus puertas a lo que podrías aprender. Pero todo cambia cuando te permites mirar con humildad, cuando reconoces que lo que sabes es solo una pequeña parte del mapa, que hay más, mucho más, que hay voces que callaste, perspectivas que no conocías, experiencias que aún no viviste. Y que todo eso también merece ser escuchado. Porque la sabiduría no tiene que ver con saber más que los demás, tiene que ver con saber mirarte a ti mismo con verdad. Y eso no se enseña en ninguna escuela, se cultiva, en silencio y en soledad, en cada conversación honesta, en cada vez que dices no lo sé, pero quiero aprender. Quizás no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos elegir cómo lo habitamos. Desde qué lugar hablamos y desde qué espacio escuchamos. Desde qué parte de nosotros actuamos. Y tal vez, solo tal vez, si más personas se atrevieran a vivir desde esa conciencia humilde, el mundo también empezaría a aprender.
Si este vídeo te hizo pensar, si te removió algo dentro, te invito a que te suscribas, le des a me gusta y lo compartas con alguien que también esté en el proceso de desaprender. A veces lo que más necesitamos no es más información, sino más humildad. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por seguir aprendiendo. Pasen un gran día.